El calendario nos indica que hoy es 18 de mayo de 2021. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Hay diversos temas sobre lo que queremos abordar. ¿Cómo cerró el tema de las declaraciones del impuesto sobre la renta al 30 de abril? Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de declaraciones que él daba ayer respecto al comercio electrónico. Y también otras decisiones que están en manos de la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Hacienda, que ayer le daba luz verde a 4 créditos que suman 800 millones de dólares para diversos proyectos en áreas sociales. Pero pongamos un poco de contexto y luego pues comenzamos con la conversación de hoy. La Asamblea Legislativa aprobará en la sesión plenaria de este día 3 contratos de préstamo que suman 600 millones de dólares. Son 500 millones para proyectos de primera infancia y 100 millones de dólares para calidad y cobertura educativa. Los diputados dejaron pendiente un crédito por 200 millones de dólares que otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo al Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal, con el fin de que su presidente, Juan Pablo Durán, llegue a explicarlo. Los créditos acordados de manera unánime, que serían aprobados en la plenaria de este martes, son una autorización al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que pueda suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por hasta 250 millones de dólares para financiar el proyecto Crecer y Aprender Juntos, desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador. El segundo dictamen es favorable a la iniciativa para autorizar al Ministerio de Hacienda suscribir el contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, por un monto de 250 millones de dólares para financiar el proyecto Creciendo Saludables Juntos, desarrollo integral de la primera infancia de El Salvador. Finalmente fue acordada la autorización para suscribir el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por hasta 100 millones de dólares para el programa de mejora de la calidad y cobertura educativa Nacer, Crecer, Aprender. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de Hacienda está con nosotros. Ministro, buenos días, bienvenido a este espacio, un gusto saludarle. Muy buenos días, Manuel, gracias por la invitación a tu programa de entrevistas y como tú muy bien lo dices, muchas operaciones que comentar acerca de la Asamblea Legislativa que justamente este día tiene en plenaria, así como también otros aspectos pues, de la vida hacendaria del país, ¿no? Ministro, comencemos hablando sobre el periodo de declaración del impuesto sobre la renta. Cerró el 30 de abril, por lo menos en lo que correspondía a la presentación de las declaraciones. Ayer Hacienda estaba publicando algunos datos interesantes respecto a la recaudación. ¿Qué dicen ustedes como Hacienda respecto a este tema, considerando de que el comunicado que se publicaba ayer hablaba de un incremento con relación a las proyecciones que ustedes tenían? Sí, bueno, de hecho en general, Manuel, hemos tenido un crecimiento no solo en el área del impuesto sobre la renta, sino a nivel de ingresos tributarios en general, IVA, impuestos específicos, aranceles y también, evidentemente, el impuesto sobre la renta, que es uno de las dos principales fuentes del presupuesto general de la nación. Cerca del 50% de lo que nosotros recolectamos año tras año proviene del impuesto sobre la renta. Claro. Entonces, al cierre del mes de abril, nosotros habíamos tenido un total de 1.010 millones de recolección de impuestos sobre la renta. Esto representa que hemos recolectado arriba de un 6% de lo que nos habíamos pactado para la meta de este año, que es cerca de 990 millones solo en impuestos sobre la renta. Además de eso, es necesario destacar, Manuel, que gracias a todos nuestros contribuyentes cumplidos, aquellos buenos contribuyentes, buenos empresarios que pagan sus tributos a tiempo, este año recolectamos un 32% más en impuestos sobre la renta que el año 2020, es decir, cerca de 222 millones más de lo que habíamos recolectado el año 2020. Sabemos que fue un año también de pandemia, exacto, pero también hay que recordar que dimos facilidades de pago. Extendimos el periodo, el año pasado lo extendimos hasta junio, al 30 de junio se cerró la declaración para darle espacio a todos nuestros contribuyentes para que se pudieran poner al día. Entonces, si bien es cierto, recolectamos un 32% respecto del año 2020, pero también es importante destacar
que respecto del año 2019, que fue un año normal, sin pandemia, claro, crecimos cerca de un 11% en general, ¿no? En impuestos sobre la renta crecimos cerca de un 10.8% y en ingresos tributarios cerca de un 11%. Pero, ¿qué indica esto, ministro? ¿Que la actividad económica se está normalizando en medio de la situación de emergencia sanitaria? Porque sabemos que la pandemia continúa, aunque un tanto atenuada, por lo menos en lo que se refiere a El Salvador, con el resto de países de la región. Pero, ¿esto indica que El Salvador se está recuperando en materia económica? Fíjate, Manuel, que eso es lo interesante, porque la región en este momento, si tú vuelves a ver a nuestros vecinos, que dicho sea de paso, pues nadie se alegra por la situación que están pasando, nos duele mucho que nuestros hermanos hondureños y nuestros hermanos guatemaltecos estén pasando por una situación difícil, los hermanos costarricenses están pasando por una situación difícil en el manejo de la pandemia por COVID-19, específicamente a nivel de contagios. Sí. Entonces, a nivel de contagios hay mucho, esto obliga a que sus economías se mantengan con un nivel de actividad, si no bien totalmente cerrados, pero con un nivel que no es el de apertura completa. Entonces, tienen un cierto nivel de cierre y esto les está afectando en sus economías. El Salvador es el país de Centroamérica que más aceleradamente se está recuperando. Estamos creciendo por encima incluso de Panamá y de Dominicana, claro, en un contexto de crisis, sí, ¿verdad? Pero esto, ¿por qué es posible? Nosotros hicimos reapertura, si todos los televidentes que nos están viendo recuerdan, en agosto, a finales de agosto del año pasado. Agosto 24. Correcto, agosto 24, justamente esa fue la fecha exacta en la que inició la reapertura económica. Posteriormente, nosotros dimos un primer paso en el mes de octubre de inyección de liquidez a la economía a través del FIREMPRESA, con 1.000 millones inyectados para la reactivación económica. Entonces, al mes de marzo empezamos a tener los primeros impactos en los indicadores. Yo recuerdo que tenía una entrevista contigo allá por diciembre y te decía, primero Dios, al cierre de este año y al cierre del primer trimestre del año próximo, vamos a ver reflejado lo que nosotros hicimos en el mes de octubre en los indicadores macroeconómicos. Uno de los indicadores, evidentemente, es el índice de crecimiento de la economía, del cual el mismo Fondo Monetario Internacional cambió la perspectiva y la citó en 4.2 para el final de este año. El mismo Banco Central de Reserva tuvo que ir a cambiar su perspectiva de crecimiento, que la había situado en un 3.9%, para situarla en un rango de entre un 5 y un 6%. Esperamos y creo que por cómo estamos viendo la recaudación de impuestos, porque esto también está directamente relacionado, ¿no? Si alguien tiene mayor actividad económica o vende más, evidentemente va a pagar más impuestos, claro, y así va a incrementar la recaudación. Entonces, los indicadores de recaudación de impuestos en este momento nos dicen que los indicadores económicos van hacia el alza. Por ejemplo, al 31 de marzo habíamos recuperado un 90% de los empleos que se habían perdido durante la emergencia por COVID-19 y el día de ayer me comentaba el secretario Catán, el secretario de Comercio e Inversiones de la Presidencia, de que de acuerdo a los datos que le habían hecho llegar el día de ayer al cierre de abril, al 30 de abril, ya habíamos recuperado el 100% de los empleos que perdimos durante la pandemia. Evidentemente habrán personas que todavía es necesario que les apoyemos un poco para que reactiven sus empresas y de eso se trata lo que estamos haciendo en este momento también en conjunto con la Asamblea Legislativa, darle el último empujón que nuestra economía necesita. Además de eso, hay que recordar que al inicio de su gestión el presidente Bukele lanzó un plan que se llamaba Despegue Económico. Ese plan sigue tan vigente como antes, Manuel, por una sola razón. Nosotros encontramos, cuando llegamos al gobierno, una economía deprimida durante los últimos 30 años. Después de la ola de privatizaciones, por ejemplo, durante los 90, el establecimiento de inversión extranjera directa en El Salvador fue limitado. Y digo por qué después de la ola de privatizaciones, porque esa ola de privatizaciones, si bien es cierto, trajo inversión extranjera directa, pero no fue una inversión extranjera directa que generara los empleos y el crecimiento económico que todos estábamos esperando. A cambio entregamos
activos estratégicos o activos estatales como las telecomunicaciones, energía eléctrica, entre otros activos que se privatizaron durante esa época. Y como dije, ahí hubo establecimiento de inversión extranjera directa porque es lógico, ¿no? Tú entras en una etapa de privatizaciones y pues viene capital a invertir en las empresas nacionales. Ministro, ¿se mantienen las proyecciones de crecimiento? 4.2 decía, bueno, por lo menos eso era lo que se estaba proyectando al cierre de este 2021. ¿Ustedes mantienen esas proyecciones de crecimiento de acuerdo a lo que se ha dicho también o lo que han dicho de diferentes organismos? Sí, nosotros en el presupuesto general de la Nación no hemos cambiado hasta el momento nuestra proyección de cierre de año con la cual elaboramos el presupuesto general de la Nación, que es un 3.9% de crecimiento. Es un índice de crecimiento bastante recatado, digamos, bastante conservador, sí, pero preferimos que sea así, a no ser que pues, la misma actividad económica nos indique en el futuro que haya que cambiar esa proyección, así como le tocó al Banco Central de Reserva. Sí. Su proyección de crecimiento era de 3.9%, que fue con la que nosotros proyectamos el presupuesto, pero al inicio del año tuvo que cambiarla porque los mismos indicadores, por metodología, le dicen tú vas a crecer un poco más porque la actividad económica sí está teniendo otro comportamiento al que habíamos esperado. Ministro, este día se espera que en la sesión plenaria también se le dé luz verde a una serie de créditos. De hecho, ayer la Comisión de Hacienda ya emitía los dictámenes que equivalen a por lo menos 800 millones de dólares en créditos. ¿Qué nos dice sobre estas disposiciones que están tomando en la Asamblea Legislativa y las posteriores reacciones que esto mismo genera? Sí, claro. Mira, es tan interesante la coyuntura nacional y hay aspectos tan puntuales que nos permiten también explicar un poco de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Claro. ¿No? Entonces, ahí surgió el grupo del Banco Mundial. Una de las instituciones del Banco Mundial es el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, fundado específicamente para invertir en la reconstrucción de la Europa de la posguerra. Entonces, es esta misma institución que, claro, se ha mantenido en el tiempo, sigue siendo parte del esquema del Banco Mundial, la que nos va a otorgar 2 operaciones de crédito que evidentemente están pactadas a unas tasas que son inmejorables. En específico son 2 operaciones de 250 millones cada una a una tasa de 1.23%. ¿Por qué ellos pueden hacer este tipo de operaciones a tasas tan concesionales? Por el tamaño de multilateral que es el Banco Mundial. Y en este caso, el BIRF, o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, es uno de los principales brazos del Banco Mundial para políticas de desarrollo. Entonces, nos dan una tasa de 1.23% a un plazo de 25 años y con 5 años de gracia. Es decir, durante 5 años nosotros no vamos a pagar nada. Lo que va a pasar es que vamos a invertir ese dinero en nuestra economía, se va a renovar, por ejemplo, hospitales, o sea, más allá del componente social, mi tarea es hablar del componente de inversión en el desarrollo, claro, ¿no? Luego la ministra de Educación y el ministro de Salud explicarán ahora más tarde en la Asamblea Legislativa cuál es el componente técnico, digamos, o el componente social, pero al nivel del componente de inversión para el desarrollo, durante el año 1 al 5, tú inviertes en reconstruir escuelas, en mejorar las condiciones de vida de nuestros niños, comprar equipo, y todo eso lo va recuperando en esos 5 años vía tributación o vía recaudación o una disminución del gasto público. ¿Por qué? Porque esta política es tan importante. Yo veía ayer el spot que lanzaba la primera dama y decía, empecemos nuevamente desde el principio. Y bueno, yo decía, esta es una redundancia, pero es una redundancia necesaria, porque debimos empezar ahí, invirtiendo en nuestra primera infancia, en nuestra niñez, en nuestras mujeres embarazadas. ¿Para qué? Porque si la mujer embarazada tiene una adecuada nutrición durante todo el ciclo de gestación, va a terminar el periodo de gestación con un embarazo en buenas condiciones, un niño saludable. ¿Esto qué va a suceder? Nos vamos a ahorrar también, si lo quieres ver a nivel de medición de costo social, nos vamos a ahorrar un montón de plata solo en atender
niños prematuros, porque tendríamos menos niños prematuros. A un niño prematuro tú sabes que lo tenés que meter en una incubadora, darle medicamentos por cierto tiempo y darle un monitoreo de una enfermera neonatóloga. Entonces, una persona que evidentemente cobra un salario, se consume energía eléctrica. Entonces, todo ese tipo de inversiones van a reducir el gasto general que nosotros tenemos en salud, en educación y van a preparar a mejores ciudadanos. Pero sobre todo, Manuel, sí, creo que van a saldar una deuda histórica de este país. Nunca se ha invertido en la primera infancia, jamás se ha lanzado un programa tan ambicioso y de verdad yo creo que no será este gobierno quien vea los resultados, porque esta es una política de verdad, de largo plazo. En el corto plazo tenés muchos rendimientos financieros, pero el rendimiento social, el verdadero componente de tener un país con ciudadanos saludables, educados, porque los valores se forman de los 0 a los 7 años, la mayoría de valores. Luego vas adquiriendo, evidentemente, otro tipo de valores después de esa edad, pero la etapa de primera infancia es vital para el desarrollo de un ser humano. Entonces, por fin, la primera dama, con el apoyo de nuestros buenos amigos del Banco Mundial, han tenido esa visión país que durante los últimos 40 años estuvo ausente. Y evidentemente vamos a mejorar nuestros hospitales, claro, pero enfocado siempre a la primera infancia y a este tipo de políticas de desarrollo. Ministro, obviamente estamos hablando de una buena cantidad de inversión a nivel público, pero también sabemos que ese tema, el tema de los créditos, el tema del endeudamiento siempre genera un punto de debate. La Asamblea Legislativa en la última sesión plenaria le dio luz verde a 700 millones de dólares en créditos. Ahora pues estamos hablando de 800 millones, suman 1.500 millones sí, en las últimas 2 sesiones plenarias. ¿Qué dice usted a quien está cuestionando el tema del endeudamiento? Porque dice, hay diferentes sectores que están reaccionando y dicen hay que revisar bien el tema del endeudamiento de El Salvador. ¿Cómo está El Salvador en materia de endeudamiento? Y digamos, ¿cuál es la respuesta que tiene usted como encargado de las finanzas en este caso para quienes están cuestionando los niveles de endeudamiento que están adquiriendo? Volvamos al ejemplo de la Alemania de la posguerra y de la Europa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Volvamos a ese ejemplo. ¿Tú crees que Alemania y los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial tenían la capacidad de reconstruir sus países? ¿Tú no te imaginas que era un contexto muy difícil en el que no tenían cómo adquirir deuda? ¿Por quién le iba a prestar a la Alemania, post de la Segunda Guerra Mundial? Nadie. Si su tejido productivo estaba totalmente destruido, sus edificios públicos destruidos, su gente, mucha de ella en hospitales. Nadie salía a trabajar. Berlín, que era una de las ciudades más pujantes en aquel momento, totalmente cerrada y parecía una ciudad fantasma. Entonces, ¿cómo nos imaginamos ese contexto? ¿Qué se iba a hacer entonces? Íbamos a seguir. ¿Tú crees que esa Europa pensó y dijo, bueno, no voy a tomar deuda porque hay que ser, para no endeudarnos? No, claro, hay que ir a buscar una forma de revitalizarse. Hay que ir a buscar una forma de hacer despegar a estos países. Entonces, hubo que optar por planes de financiamiento. Evidentemente, hay que ser responsables y en ese sentido, creo que hay algo que se les olvida a las personas que opinan en contra de esto. La tasa más cara que nosotros hemos colocado, o de todas las operaciones que se han aprobado estos días, ha sido 2.62%. Esa ha sido la tasa más cara. Ahora, nosotros tenemos opciones. Nos podemos ir a endeudar al mercado internacional de valores, por ejemplo, a una tasa de un 9.5. Sí. O sea, que no es algo que nosotros deseemos. El mercado internacional en este momento, las condiciones son turbulentas. Entonces, claro que hay que buscar una forma de revitalizar el país. Claro que hay que buscar una forma de salir de la crisis post-COVID-19. Estados Unidos, después de la crisis de 1929, con el crack de la bolsa, tenía 2 opciones. O buscar financiamiento y revitalizar su economía, o dejarla que se terminara de deprimir y se quebraran todas las empresas. ¿Qué hizo? Claro que había que ir a buscar financiamiento. Estados Unidos, en el caso de ellos, es mucho más fácil porque tienen a la Fed. Nosotros no tenemos política monetaria. Hay que recordar que la ley de integración monetaria, a pesar
de que describe que existe circulación de las dos monedas, en la realidad no es así. Entonces, ellos tienen siempre mecanismos de financiamiento. Entonces, es necesario revitalizarlo. Yo ponía el ejemplo más fácil. Un gerente cuando llega a una empresa, imagínate, en el caso del presidente Bukele, despidieron al gerente anterior porque el gerente anterior dejó quebrada la empresa. Y es así, o sea, si lo vemos en un ejemplo práctico, despidieron al gerente anterior y dijeron, bueno, vamos a poner un nuevo gerente. Y el nuevo gerente tiene dos opciones, man. O deja quebrar la empresa, así como la tenían los demás, y dice, bueno, aquí cerremos, apaguemos la luz y vámonos todos. O vas y buscas un crédito con un banco y le decís, bueno, voy a hacer una nueva política de ventas, persecución a la evasión fiscal, para seguir con el símil, ¿no? Voy a hacer también una política de, digamos, de austeridad, ¿no? O voy a focalizar mi gasto en la empresa. Racionalización del gasto público en materia del Estado. Voy a traer nuevos clientes, ¿no? Atracción de inversiones en materia del Estado. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces nosotros teníamos dos opciones: o dejar que la economía se termine de deprimir por los efectos de los últimos 30 años y sumados al COVID-19, o salir a buscar financiamiento, inyectar liquidez al sector privado para luego que esa liquidez vuelva al sector público a través de impuestos, a través del pago de aranceles, a través de la generación de empleo que evidentemente le dará capacidad de pago de tributos a los empleados. Pues el gerente que contrata una nueva empresa pagará impuestos sobre la renta y pagará entre otros impuestos. Entonces, nosotros hemos tomado esa decisión. Claro, a algunos sectores no les va a gustar porque ellos viven de que este país se mantenga en el subdesarrollo. Hay una fundación que por ejemplo, que yo siempre le digo, Fundación Nacional para el Subdesarrollo, porque no es Fundación Salvadoreña para el Subdesarrollo, porque no es para el desarrollo. Los televidentes ya sabrán quién es. Que cuando nosotros salimos a perseguir la evasión fiscal, sacaron un pronunciamiento pidiendo que detuviéramos nuestro plan antievasión. Y les dijimos, miren, estamos dentro de nuestras facultades. Nosotros, una de las formas que todos los organismos multilaterales están diciendo que es necesario aplicar para salir de la crisis es perseguir la evasión fiscal. La CEPAL lo dice, el Fondo Monetario Internacional lo dice, el Banco Mundial lo dice. Y entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de detener nuestro plan antievasión? Ahora, todos estos pronunciamientos de los multilaterales han venido post el COVID. Revisen sus políticas tributarias. El plan de inversión o el plan de revitalización de la economía estadounidense de 1.800 billones de Biden. ¿De dónde se va a financiar? De una política tributaria progresiva. Van a ir a incrementar los impuestos a las grandes corporaciones y desde ahí se va a financiar este plan de revitalización. Entonces, si nosotros pretendemos ser un país desarrollado, claro que tenemos que ir a buscar los fondos para ser un país desarrollado, y esos están en los flujos de evasión fiscal que se cuentan entre 1.500 y 2.000 millones al año en este país, de acuerdo a informes de organismos también internacionales. Ministro, ¿cuál es el porcentaje de endeudamiento de El Salvador con relación al PIB? Porque este es un punto de discusión. Al cierre de la legislatura anterior se decía que estaba arriba del 90%, que El Salvador ya no iba a tener capacidad de más endeudamiento, que si se hacía esto iba a ser contraproducente a largo plazo, que se iba a volver, digamos, una situación inviable a la hora de buscar crédito, que ese crédito podría estar disponible, pero que iba a ser más caro. Se dijeron muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero considerando que usted es el encargado de las finanzas, ¿qué le dice en este caso a quien está viendo la televisión y que está pues pendiente de este tema con todo lo que se dice respecto al tema de endeudamiento de El Salvador? Claro, es que lo que pasa, Manuel, es que creo que hay que dimensionar el contexto en el que estamos. Uno, hay sectores, como dije, con los cuales nunca vamos a quedar bien, y siempre lo hemos dicho, nuestra gestión o nuestro trabajo está orientado a la gente, al pueblo salvadoreño. Al de a pie, al que de verdad lucha día a día, a los buenos empresarios que pagan sus impuestos, a aquellos sectores que han perdido privilegios, claro que se van a sentir mal de que ya no sigamos sus lineamientos. Dicho esto, hay que entender que los índices de deuda tienen dos variantes: el monto de la deuda y el tamaño del PIB, o el Producto Interno Bruto del Salvador, claro, sí. Producción nacional y cuánto debemos. Entonces,
En la medida que tú haces una buena gestión de los créditos como estos, a tasas tan concesionales, 2.62, con periodos de gracia de 5 años, todos son proyectos de inversión, ninguno es para gasto, solo uno que fue a parar a la brecha presupuestaria del BCIE. De ahí todo lo demás es gasto de inversión o política de inversión. Entonces, esto lo que hace, Manuel, es que tú inyectas deuda, pero tu Producto Interno Bruto empieza a crecer y por ende tu índice de deuda se va a ir reduciendo en la medida. Pero si tu Producto Interno Bruto se mantiene estancado, no crece desde hace años y te seguís endeudando, ahí tenés un problema. Eso es un problema real. Pero mientras tus operaciones sean para inversión, tu Producto Interno Bruto va a empezar a crecer. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esto? El año pasado nosotros cerramos con un índice de deuda de 88.1%. Ese fue el índice de deuda de El Salvador para el año 2020. Cerramos con ese dato. Para el primer trimestre de este año, nuestro índice de deuda se mantiene en 82.6. Y tú me dirás, pero ministro, 88 es más alto que 82. ¿Por qué? Porque nuestro PIB empezó a crecer. Entonces, esa es la dinámica de la economía. Tú agarras el crédito, otra vez volviendo a poner el ejemplo de la empresa, tú agarras el crédito para comprarte una nueva maquinaria que va a estampar, imagínate que tú vendieras camisetas, sí. y empiezas a estampar camisetas, ¿no? Y claro, vas a vender más camisetas. Entonces, al final, lo importante es que la operación que tú tomas es para hacer inversión. Y esto, por ende, va a generar crecimiento económico y nuestro índice de deuda va a empezar a reducirse. Pero no le encuentro lógica en el sentido de decir, bueno, se están endeudando. Bueno, ¿y cómo quieren que revitalicemos nuestra economía entonces? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y esperamos a que todos nuestros empresarios les vaya mal? ¿O ponemos a disposición un crédito del Estado para que vayan a Bandesal, por ejemplo, ¿no? Y que les pueda decir Bandesal, mire, aquí le voy a dar $500,000 para que se pueda revitalizar su negocio y me los va a pagar en 2 años. Y yo tengo un periodo de gracia de 5 con el multilateral. Me van a dar todavía 3 para que él me siga pagando su crédito. Es que no lo estamos regalando, lo estamos dando en créditos y esas fuentes van a regresar, o esos flujos de efectivo van a regresar, nosotros se lo vamos a pagar al multilateral, pero en ese periodo nuestro Producto Interno Bruto habrá crecido. Eso es lo que buscamos, si no, nunca vamos a revitalizar la economía, como te digo, y este es un mecanismo al que optan todos los países. Estados Unidos lo está haciendo, Francia lo está haciendo, Alemania lo está haciendo, España lo está haciendo, lo están haciendo todos porque es la única forma de salir del contexto de crisis, no hay otra. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que estamos conversando con el ministro de Hacienda hoy aquí en el espacio de Hechos AM. Tenemos más preguntas para el ministro porque ayer él hablaba de que están avanzando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y descartaba el tema de un incremento al IVA, por ejemplo, pero hablaba de otros impuestos que se pueden poner, en este caso al comercio electrónico. Así que vamos a hablar de esto porque también hay reacciones sobre esta situación. Continúe con nosotros, somos Hechos AM, volvemos enseguida. Gracias por continuar con Noticiero Hechos AM. Estamos en el espacio de la entrevista. Hoy conversamos con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Estamos hablando de diversos temas que tienen que ver con la finanza, decisiones que están tomando en la Asamblea Legislativa, negociaciones que se mantienen a nivel externo. Ministro, usted decía ayer que continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez para que comprendamos mejor, digamos, cuál es la situación, ¿nos podría usted hacer, digamos, una pequeña radiografía de esas negociaciones que se están manteniendo de hace algunas semanas? Sí, normalmente, bueno, el Fondo Monetario Internacional, al igual que otros multilaterales, son mecanismos que ayudan, uno, a darle solidez o prestigio, ¿no?, al país en materia de los mercados internacionales, sobre todo, pero además de eso también ponen a disposición financiamiento. Entonces, antes de entrar a esos financiamientos, hay unas matrices de cumplimiento que tú debes elaborar y luego en
ya en la ejecución del financiamiento debes ir cumpliendo, como quien va y solicita un crédito al banco, ¿no? Le piden una serie de requisitos. Claro. Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Además, El Salvador siempre ha necesitado, ya desde hace quizás 20 años hacia acá, cuando fue que empezó la carrera por el endeudamiento país, ha necesitado El Salvador una política de estabilización de las finanzas públicas, es decir, regular un poco el gasto público e incrementar sus fuentes de ingresos propios, es decir, perseguir la evasión fiscal, implementación de factura electrónica, entre otras cosas que no se hicieron en el pasado. Entonces, en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional le da un acompañamiento a los países para que se pueda diseñar un programa de ajuste estructural que te dé sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, claro, sobre todo el perfil de deuda. Entonces, en ese sentido, nosotros iniciamos conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para, pues, darle sostenibilidad a las finanzas públicas, algo que debió hacerse, como dije, hace tiempo. De hecho, el gobierno del FMLN, si no mal recuerdo, en el año 2009, firmaron un acuerdo precautorio por 700 millones y durante el año 2011 perdieron dicho acuerdo porque no cumplieron con las medidas que ellos mismos habían pactado con el multilateral, en este caso el Fondo Monetario. Claro. ¿No? Entonces nosotros empezamos a hablar con ellos. El Salvador, estamos hablando que buscábamos realizar un ajuste de 4 puntos durante un periodo de 3 años, ¿no? Buscando un 1.6% de ese ajuste, buscándolo por el lado del ingreso, y un 2.4% buscándolo por el lado del gasto. ¿Qué hablamos en materia de ingresos o de dónde saldrían esas fuentes de ingresos, ¿no? De persecución de la evasión fiscal, factura electrónica que es necesario en el país, claro, un combate frontal a la evasión que proviene de paraísos fiscales, además de eso, retenciones en fuente, porque hemos visto que hay importadores que tienen operaciones en aduana, pero que en impuestos internos no existen, ¿no? Hacienda tiene 2 direcciones importantes, aduanas e impuestos internos. Claro. Aduana, pago de impuestos en la frontera, digamos, ¿no? o en la frontera que ya sea marítima o aérea que te toque entrar, y impuestos internos, que es el que se encarga de recolectar IVA, impuestos sobre la renta y lo que pagamos adentro del país como tal, ¿no? Entonces, estas 2 direcciones en el pasado no tenían una muy buena relación porque eran islas políticas, ¿no? Claro. Por diferentes razones de los gobiernos anteriores, no se hablaban entre sí. Entonces, ahora hemos empezado a compartir información de tal suerte que hemos detectado así evasiones millonarias de personas que traen frutas y verduras por 40 millones al año y que en impuestos internos sus declaraciones de impuestos sobre la renta dice venta cero, cuando han importado 40 millones y uno dice, bueno, ¿y los 40 millones que usted trajo, por qué no están reflejadas en sus declaraciones tributarias? Entonces, ahí nosotros hacemos un cruce y evidentemente vamos y tasamos la operación, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos son los que hemos buscado con el Fondo Monetario Internacional para buscar un acuerdo. Es decir, mi primera posición con ellos, porque todo el mundo teme un incremento al IVA, y claro, mi primera posición con ellos fue, miren, el IVA no se va a incrementar. Ellos se quedaron así un poco sorprendidos, ¿no? Porque parte de las medidas que el fondo toma en todos los países es ese tipo de cosas. Pero nosotros fuimos muy sinceros con ellos desde el inicio y les dijimos, esto no está en discusión. ¿Quieren que nos sentemos a discutir y a buscar un acuerdo? Sentemos primero las bases, ¿cuáles son? ¿No? Es que, de hecho, ministro, el tema de los impuestos ha sido, digamos, un punto recurrente, no solo en esta administración, sino en administraciones anteriores. Claro. Fue una pregunta que se le hizo constantemente a los ministros de Hacienda cuando se hablaba de, digamos, las negociaciones con el Fondo Monetario, que en algún momento se decía que entre las condiciones que se ponía era un ajuste a la tasa tributaria y decían, bueno, hay que incrementar impuestos como el IVA, pero digamos se quedaba ahí siempre. Entonces, pero el punto importante acá es, ministro, digamos que ustedes lo están descartando por completo, digamos que esto se vaya a dar en el futuro inmediato. Desde la primera reunión con la gente del fondo, nosotros lo descartamos. ¿Por qué? Porque el presidente Bukele, cuando a mí me juramentó como ministro de Hacienda, recuerdo que tuvimos una llamada por la noche y me recalcó y me reafirmó cuál era el mandato que él había recibido como presidente. Porque me dice, en este país
siempre han terminado pagando los platos rotos de los grupos de interés, los platos que rompen los grupos de interés, lo termina pagando el pueblo o lo termina pagando la gente. Si nosotros incrementamos el IVA, ¿a quién vamos a afectar? A toda la población. Además de eso, sería lo peor que se puede hacer como política anticíclica. Cuando se está en un contexto de crisis económica, lo que uno hace es liberalizar el consumo o aquellos impuestos que vayan a agravar el consumo. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la gente tenga mayor capacidad de pago, ¿no? Entonces sería totalmente, hemos estado hablando en la primera parte de la entrevista que queremos salir de ese contexto de crisis. Claro. ¿Cómo lo hacemos? No va a ser gravando el consumo. Eso sería todo lo contrario de la aplicación de una política anticíclica. Entonces, no vamos a ir a gravar el IVA, fue nuestra primera premisa, o no vamos a incrementar el IVA como primera premisa. Eso sí, vamos a buscar en aquellos puntos donde ha habido evasión fiscal en el pasado y vamos a ir a tocar esos puntos. Por ejemplo, precios de transferencia. El capítulo de precios de transferencia en El Salvador fue declarado inconstitucional a partir del año 2014 y desde entonces no se ha vuelto a reactivar ese capítulo de precios de transferencia. Y la gente que nos está viendo dirá, bueno, ¿y eso de lo que habla el ministro de precios de transferencia, de qué se trata? Y básicamente es una metodología en el que tú y yo somos socios, ¿no?, en una misma empresa, pero hay otra empresa a la cual le estamos vendiendo, que también es de nosotros dos. Entonces nos ponemos de acuerdo para venderle a aquella empresa a un costo más alto. ¿Por qué? Porque la que tenemos acá está domiciliada en otro país donde paga menos impuestos. Entonces, a la que está en El Salvador se lo vendo más caro. ¿Qué es lo que va a hacer? Como tiene más gastos, el impuesto a pagar sobre la renta va a ser mucho menor, porque el impuesto sobre la renta, las ventas, digamos, menos todos los costos que se hayan tenido para generar esas ventas. Entonces, el impuesto a pagar va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué es lo que hace la metodología de precios de transferencia? Revisar que la empresa que nosotros tenemos acá, digamos, en una isla allá por el Caribe, cuando le venda a la empresa que también tenemos nosotros dos acá en El Salvador, lo haga a valores de mercado. Es decir, que no, si la botella vale 50 centavos y nosotros la vendemos a 100. No tiene ningún sentido, ¿no? Porque estaríamos duplicando el costo. Entonces, para eso nos sirve precios de transferencia. Y eso fue lo que se declaró inconstitucional en el año 2014, se tiene que reactivar y son parte de las medidas para generarle estabilidad financiera al país. Pero en el pasado no se hizo, Manuel, por una simple cosa. Habían grupos de interés a los que no había que tocar y a quien sí se podía castigar porque no podía reclamarle a la clase política era la población. Y luego solo se les iba a dar el dulcito durante las elecciones, a darles una lámina, a darles la carpeta negra, a darles una paleta o darles un vaso y se obtenía nuevamente el voto. Entonces me dice el presidente, yo no voy a traicionar mi pacto con el pueblo, yo no voy a traicionar la confianza que el pueblo me generó. Y gracias a Dios, me dice, no tengo ningún compromiso con ningún grupo de interés. Es más, todo lo contrario, los grupos de interés siempre se opusieron a mi elección. Yo estuve con el presidente en su equipo durante la campaña presidencial, como parte de su equipo. Yo recuerdo todas las trabas que se le pusieron al presidente Bukele para que llegara a la competición, a poderse inscribir como candidato. Se le canceló al CD, no se dejó participar a Nuevas Ideas y luego a último minuto se logró inscribir en Ghana. Y todas las opciones se las cerraron. Y todo el pueblo le va a creer que una resolución de la Sala de lo Constitucional se movía así por así, tan rápido y tan fácil. La población les iba a creer que cancelar a un partido político, por ejemplo, que tenía una representación de un diputado, era fácil cuando la misma ley de partidos políticos te dice que no puedes cancelar el artículo 47 cuando hay un diputado en representación de ese partido. Claro que los magistrados de ese entonces se lo han de haber pensado. ¿Quién los presionó? Los grupos de interés. Entonces me dice el presidente, nosotros tenemos que generar políticas públicas para la gente, para que nuestro pueblo se desarrolle. ¿Vamos a tener presión de los grupos de interés? Claro que sí. Claro que a los grupos de interés no les va a gustar que implementemos la contribución especial para grandes contribuyentes, por ejemplo.
es que le hayamos quitado el 5% que pagaba la gente por telefonía y se lo hayamos trasladado a los grandes contribuyentes que tienen la capacidad para pagarlo. La empresa que gane menos de $500,000 al año no va a pagar esa contribución, no hay ningún problema. El tema acá es que se ha castigado siempre a la población, al que no tiene chance o no tiene la oportunidad de reclamarle a la clase política. Y se ha privilegiado que se mantengan las ganancias o los flujos de efectivo de estos grandes grupos de interés sin ningún gravamen tributario. Entonces, esa política hay que revertirla y hacer una política progresiva. Es todo lo que te dicen los multilaterales y es todo lo que hacen todos los países desarrollados. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, como muy bien lo dice el presidente Bukele, tenemos que hacer lo que ellos hacen. Y lo que ellos hacen es aplicar políticas tributarias progresivas. Ministro, ayer se anunciaba también que se iba a aplicar impuestos al comercio electrónico, que decía que es algo que ha crecido considerablemente y de forma exponencial en El Salvador a partir de situaciones como la pandemia, pero que hasta cierto punto es un mercado que no se ha venido regulando y que es digamos, una actividad económica que no ha estado tasando en este caso. Correcto. Y más que grabarlo es aplicar lo que ya existe, pues. O sea, el mismo comercio electrónico, no hablamos de quien vende de repente alguna cosa que le sobró y le envió un familiar, ¿no? Y lo pone en Facebook y dice, bueno, lo vendo, ¿verdad? No hablamos de eso, porque sé que alguna gente ya va a empezar a tratar de meterle miedo a la población, a decirle, mira, van a empezar a grabar los zapatos que tú vendes en la página. No, hablamos de corporaciones que tienen ya digamos, una robustez. Una plataforma y una estructura. Y una estructura real que se puede medir, que se puede tasar. Ellos están obligados también a pagar IVA, a pagar impuestos sobre la renta, a pagar impuestos específicos, como lo hacen todos los demás. ¿Por qué? Porque entonces, si no lo hacen, lo que sucede es que primero se genera un factor de competencia desleal, porque yo voy a pagar impuestos en la economía real o vendiendo afuera, digamos, y tú no vas a pagar impuestos porque lo vendes en internet o bajo otra plataforma. Entonces, hay un factor de inequidad tributaria que hay que corregir. El segundo tema con esto son tasas que ya están establecidas y que operaciones que se están transando o se están generando en territorio salvadoreño, no en territorio extranjero. Entonces, ese tipo de operaciones no es difícil tasarlas. Incluso hay una anécdota de Amazon y el presidente Obama en el que él contrató una consultoría para buscar tasar todas aquellas operaciones que realizaba esta compañía gigantesca, pero se movían tan rápido en la nube las operaciones y eran de tantas partes del mundo que al final no se pudo grabar. Entonces hay una carrera en todos los países o en todos los estados por buscar mecanismos que hagan que el comercio electrónico contribuya con los impuestos que debe contribuir, como cualquier otro, ¿no? O sea, no es grabarlos más, sino que paguen la misma tasa de IVA que pagamos todos o que pagan todos los empresarios, que paguen la misma tasa de impuestos sobre la renta que pagan todos los empresarios en la economía y que así contribuyan también a ayudarnos a continuar con los mismos proyectos que a ellos les van a servir. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos de largo plazo es la conectividad digital en el país. Claro que le va a servir a las plataformas que tienen comercio electrónico. Entonces, para poder llevar esos proyectos hacia la población y que a ellos mismos les sirva para luego tener un mercado más robusto, necesitamos que ellos colaboren, no con más impuestos, con los mismos que colaboramos todos en el país. Ministro, para este día se tiene previsto que en la Asamblea Legislativa se cree una comisión que va a investigar el tema de las transferencias que se ha hecho a organizaciones no gubernamentales. Durante los últimos días se ha venido hablando mucho del tema porque Ernesto Castro, que es el presidente de la Asamblea, hablaba de las erogaciones de fondos que se han hecho, que alcanzan 159 millones, decía él, que se habían transferido a estas ONGs. Pero, ¿qué dice usted en este caso como encargado de las finanzas del Estado y encargado también de vigilar el uso que se le da a estos fondos? ¿Qué dice sobre esta situación que va a comenzar en la Asamblea Legislativa a partir de hoy? Porque se supone que hoy se va a conocer los nombres de diputados que van a estar integrando la comisión que va a hacer esta investigación. Bueno, yo aplaudo la iniciativa del presidente Castro. Creo que es una oportunidad histórica para corregir algunas cosas que siempre se han hecho mal
en la Asamblea Legislativa, Plaza Fantasmas, estas ONG fachadas, pero también hay que ser muy responsables al realizar el trabajo. Claro. Y aquí yo quiero ser muy enfático, ¿no? Hay dentro de esas transferencias a ONGs, hay ONGs que sí hacían el trabajo, como por ejemplo la Fundación Ayúdame a Vivir, recibía ciertas colaboraciones. ¿Y quién en este país no conoce a la Fundación Ayúdame a Vivir? ¿Y quién no sabe del trabajo que hace? Claro. ¿No? O fundaciones como Padre Arrup, por ejemplo, Sí. O las fundaciones de los salesianos, ¿no? Esas fundaciones tienen un trabajo real y le ayudan al Estado. Pero hay otras instituciones que solo son fachada o solo son el cascarón, y quienes están detrás de eso son actores políticos. Ahí hay ONGs que están vinculadas a exdiputados, hay ONGs que sus representantes, por ejemplo, recuerdo que había una ONG dentro de ellas, que una de los miembros de la junta directiva había sido la exministra de Salud, Violeta Mengíbar. Y la estaban poniendo dentro de las transferencias para darle plata a esa ONG. Entonces, cuando tú ves quienes forman parte de estas ONGs, dices, bueno, hay algo que revisar. Y hay que ir a revisar. Cuando se va a ver y no existen documentos de ningún trabajo, de ninguna operación en el terreno, de ninguna ayuda a las comunidades, porque se suponía que para eso era. Claro. ¿No? Entonces, te vas a tener que ir a levantar un proceso de denuncia y aviso a la Fiscalía General de la República, porque ahí hay un esquema de lavado de dinero, porque son fondos públicos que se están desviando para otros, para otros temas, y también probablemente un delito de peculado, es decir, recibir fondos que no te corresponden, ¿no? ¿Pero se puede frenar las transferencias a esta altura del año a estas organizaciones? Claro que sí, claro que sí. El presupuesto general de la Nación le pertenece a todos los salvadoreños. Claro. Y la Asamblea Legislativa, que es quien realiza este tipo de transferencias u operaciones porque se incorporan al presupuesto general de la Nación, es la encargada de decidir en cualquier momento si suspende o continúa, incluso incrementa o le baja a las transferencias que se le realizan. Pero 159 millones trasladadas a ONGs sin saber en qué se ha invertido, pues creo que deja mucho que desear, ¿no? De hecho, esto se viene a sumar también a las denuncias que han existido por las presuntas plazas fantasmas, ¿no? Más de 1.200 plazas fantasmas que denunciaba el mismo sindicato de la Asamblea Legislativa, denunciaba que eran más de 1.200 plazas fantasmas las que se habían incorporado a las planillas de la Asamblea Legislativa, y les tocará a la Junta Directiva anteriores responder por los probablemente 75 millones defalcados al Estado a través de esas plazas fantasmas, como también por las transferencias que le han realizado a ONG de fachada y que no realizaron ningún trabajo en específico. De hecho, bueno, se anunciaba, ministro, que se iba a tratar de reducir por lo menos los gastos en la Asamblea. El presidente de la Asamblea incluso hablaba de que se iba a reducir por lo menos en 7 millones, decía él, las inversiones que hace la Asamblea en su, digamos, en su administración anual. Claro, y de hecho ya lo anunció. Hay que recordar que la Asamblea Legislativa tiene total autonomía en su presupuesto, no Claro. tiene que mandarlo al Ministerio de Hacienda, solo se incorpora en la ley de presupuesto. Esperamos que en los próximos días ellos puedan incluir la iniciativa de ley. Esto se va a incorporar también con otras iniciativas del Ejecutivo y pues para darle también esa sostenibilidad que las finanzas públicas necesitan también en El Salvador. Ministro, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo. Sabemos que hay muchos temas de los que hablar en cuanto al manejo de las finanzas, pero queremos agradecer que nos haya dedicado esta parte de esta mañana de martes para pues hablar con la gente que todos los días está pendiente de Noticiero Hechos. No, gracias a ti, Manuel, por la oportunidad también de darle a conocer a la población la situación de las finanzas públicas del país. Creo que es importante. Yo siempre digo que aunque la situación sea difícil, nosotros tenemos que informarle a la población qué es lo que está sucediendo en el país, y creo que si hay algo por lo que los caracterizamos como gobierno es eso. Cuando tenemos un problema salimos a decir tenemos un problema y lo vamos a corregir de esta y esta y esta forma.
Así que en ese sentido te agradezco la oportunidad para poder dirigirme a la población y gracias también a todos tus televidentes pues, por acompañarnos esta mañana. Le deseamos éxito, ministro, en sus labores. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, más de Noticiero Hechos.